Hola, la clase de hoy tratará sobre profilaxis de sepsis neonatal por estreptococo grupo B. En los últimos años, específicamente en las últimas 2 décadas, el estreptococo por grupo B o Agalactiae, lo más probable es que lo hayan escuchado ustedes como grupo B, pero es como un sinónimo. Ha sido en el periodo neonatal precoz la principal causa de sepsis, o sea, infección, bronconeumonía, meningitis y muerte por infección en la mayoría de los países desarrollados. ¿Ya? Así que de ahí es que varios obstetras, pediatras e infectólogos han propuesto diferentes estrategias para prevenir la infección neonatal causada por este coco gram positivo. Hasta hace, no sé, 3, 4 años atrás en nuestro país, si bien estaba descrito en las normas ministeriales la toma de- del flujo vaginal y perianal para la detección del Streptococcus galactiae, eh, no estaba disponible en todos los centros hospitalarios y por tanto generalmente este examen accedían las pacientes solamente el- en la atención privada a él. Por tanto, tenían que pagar y tenía un costo adicional para los pacientes que podían hacerlo. Después de varias discusiones, este examen es accesible de forma universal para todas las gestantes en nuestro país y la idea es que la estrategia vaya orientada no solamente a la detección de factores de riesgo, sino que también en la detección de este microorganismo en los cultivos para así poderles dar tratamiento en el intraparto. La incidencia de portadoras de Streptococcus grupo B está aproximadamente entre un 15 y 20% de las embarazadas. En publicaciones extranjeras esto va a oscilar entre un 10 y un 30%. Ahora, si no se realizan medidas de prevención como las que acabamos de decir delante de detectar factores de riesgo, tomar exámenes y dar tratamiento intraparto, eh, 2% de los recién nacidos de las madres colonizadas desarrollarán infección precoz, ¿ya? Entonces, esta infección puede cursar como una septicemia, una neumonía o una meningitis y que va a tener secuela en un 30% de los casos. ¿Ya? Entonces, la infección por este microorganismo puede traer consecuencias muy graves para los recién nacidos. Y la sepsis por estreptococo grupo B en nuestro país no es un evento raro. Como les he dicho, las estrategias para la prevención eh, de la infección neonatal por este microorganismo están orientadas primero en la cultivo idealmente universal a todas las gestantes mediante un torulado de la región vaginal y perianal. Eh, la aportación perianal asintomática de las mujeres embarazadas se determina entre las 35 y 37 semanas de gestación. ¿Ya? Entonces, a todas las mujeres entre esas edades gestacionales se les toma este examen a través de un cultivo de una muestra que se toma mediante un torulado, ya se toma una muestra vaginal y otra de la región anal. La sensibilidad y especificidad del cultivo rectovaginal, esto quiere decir de detectar las mujeres realmente infectadas y las realmente sanas, ya a las 36 semanas de gestación, eh, para predecir la colonización del momento del parto es entre un 91 y 89% de sensibilidad y especificidad. En cuanto a la profilaxia antibiótica, que es una de las estrategias para prevenir la sepsis por Streptococcus galactiae, eh, dice que la recomendación actual para esta profilaxia intraparto consiste en un protocolo basado en factores de riesgo y tamizaje universal. Ya, o sea, a todas las pacientes tomarle el examen a las 35 o 37 semanas y en aquellas que tengan factores de riesgo eh, em, también se les debe administrar esta profilaxis antibiótica en el intraparto, ¿ya? No antes del parto. Recuerden eso, es en el intraparto, mujeres que están en trabajo de parto.
Ahora si se compara la estrategia de tomar en cuenta los factores de riesgo y el resultado del flujo vaginal, se obtiene una prevención del 89%. Ahora, si esto lo comparamos con solamente tomar en factores de riesgo, se observa que al tomar solamente los factores de riesgo que vamos a ver más adelante, se previene solamente un 65% de la sepsis por Streptococcus agalactiae. ¿Cuáles son los factores de riesgo y los grupos a tratar para la prevención de la sepsis por Streptococcus grupo B? En mujeres que hayan tenido antecedentes de recién nacido previo con sepsis por Streptococcus grupo B. Entonces, una de las cosas que hay que incluir dentro de la anamnesis en la etapa de valoración de nuestra paciente es consultar sobre la sepsis por este microorganismo en embarazos anteriores. Pacientes que hayan tenido infección urinaria o que hayan tenido una bacteriuria positiva para estreptococo en el embarazo actual, ¿ya? Si es en embarazos anteriores, no se toma en cuenta, se toma solamente las bacteriurias que están positivas para Streptococcus grupo B en este embarazo. Pacientes que el cultivo vaginal o perianal haya salido positivo en este embarazo, independiente que haya sido tratado o no. Todos los trabajos de parto que sean de pretérmino antes de las 37 semanas tienen que ser tratadas independiente que tengan o no tengan el cultivo para Streptococcus grupo B. Recuerden que una de las causas del parto de pretérmino es la infección, ¿ya? No todos los partos de pretérmino son por infección, pero es una causa, ya un tercio de estos partos de pretérmino son por infección y un microorganismo frecuente de infección es la infección por este microorganismo. Aquellas mujeres que hayan tenido rotura prematura de membranas más de 18 horas, en estas pacientes tienen que recibir esta profilaxis. Puede que esto varíe a lo mejor en la normativa de cada centro hospitalario y puede ser que en algunas partes encuentren que sea con rotura prematura mayor a 16 horas o rotura prematura mayor a 18 horas. Ya eso va a depender de la normativa local. O puede ser también que en pacientes que tienen rotura prematura, eh, a lo mejor, no sé, de 12 horas, pero están en estadios precoces del trabajo de parto y se sabe que aún les falta varias horas para el trabajo de parto, muchas veces se opta por empezar antes la administración de antibióticos porque se sabe que esa paciente en algún momento más adelante va a llegar a las 16 o 18 horas de membranas rotas, así que probablemente en algún momento les toque ver eso, ¿ya? El médico indica, no sé, a las 10, 12 horas la administración del examen pensando en que a esta paciente aún le falta harto camino por recorrer en su trabajo de parto. Pacientes que hagan fiebre intraparto mayor a 38 grados y en ausencia de otros signos sugerentes de infección ovular. ¿Quiénes son los pacientes que no tienen indicación para esta profilaxis? Como les dije, pacientes que hayan tenido una bacteriuria o cultivos vaginales positivos para estreptococo en embarazos anteriores, ¿ya? Así que se toma en cuenta la bacteriuria y el cultivo vaginal de este embarazo. Probablemente van a escuchar algunas matronas que esto es cíclico y que no se sana, entonces todas las pacientes que hayan tenido alguna vez en su vida son portadoras para siempre, ¿ya? Pero la normativa dice que hay que tomar en cuenta los factores de riesgo de este embarazo actual. Solamente en el caso de la sepsis, ya en embarazos anteriores, ahí sí se toma en cuenta ese antecedente. En pacientes que tengan cesárea electiva sin trabajo de parto, o sea, de esos pacientes que se les programa la cesárea y no tienen trabajo de parto ni se le han roto membranas. Recuerden que esta profilaxis es para prevenir la infección a través del canal del parto. Por tanto, si una paciente no ha tenido dilatación y no ha roto membrana, no es necesario administrarle antibióticos previo a la cesárea y ahí también se van a encontrar muchas veces con matronas o médicos que independiente que la paciente tenga una cesárea electiva igual le ponen antibióticos antes porque lo más probable es que le digan yo he visto niños que han tenido sepsis por estreptococo, perdón,
en cesárea electiva, ¿ya? Pero recuerden que este es una profilaxis y si el feto estaba infectado, esto no es un tratamiento, ya es una profilaxis, ya intraparto, o sea, para prevenir, ¿ya?, la transmisión en el canal del parto, cosa que no ocurre en la cesárea electiva ni en pacientes que no han roto membranas en cesárea electiva, ¿ya? ¿Cuál es el esquema antibiótico? El más utilizado y el que más van a escuchar, el de penicilina sódica, 5 millones endovenoso y luego 2,5 millones cada 4 horas hasta el parto. Otra forma de hacerlo y que también es bastante utilizado es la ampicilina, 2 gramos endovenoso, luego 1 gramo cada 4 horas hasta el parto. En pacientes que son alérgicas a los beta-lactámicos, clindamicina 600 miligramos cada 4 horas hasta el parto. La administración de cualquiera de estos esquemas ya debe hacerse por vía endovenosa, como dijimos anteriormente, y debe ser recibido por la madre al menos 4 horas antes del parto. ¿Ya? Idealmente alcanzar 2 dosis de antibióticos y que hayan sido 4 horas antes del parto para alcanzar concentraciones, esto para alcanzar concentraciones intramnióticas adecuadas, ¿ya? Así que idealmente 2 dosis y que hayan sido, idealmente la última dosis que haya sido 2 horas antes del parto, ¿ya? Obviamente si no se alcanzó a administrar esta profilaxis antibiótica, o no se alcanzó una cobertura completa, o sea, se alcanzó a lo mejor administrar una dosis antes del parto y esta dosis fue, no sé, 30 minutos, 1 hora antes del parto, ese recién nacido obviamente tiene mayor riesgo y por tanto hay que tener cuidados específicos con el recién nacido, observar la temperatura, observar probablemente la curva de glóbulos blancos, de PCR que tenga y estar alerta con ese recién nacido porque puede hacer una infección con natal por Streptococcus grupo B. ¿Ya? Así que ese bebé, la madre que no cumplió el esquema antibiótico, hay que tener cuidado con él y obviamente me imagino que en neonatología han conversado un poco sobre este tema. Estudios in vitro no muestran diferencia en la efectividad ante estreptocócica entre la penicilina y la ampicilina, por eso es que en algunos servicios se utiliza la penicilina y en otras la ampicilina. Sin embargo, el empleo de ampicilina se asocia a un incremento en la presencia de Escherichia coli ampicilino resistente. Por esto es que la penicilina se sigue utilizando eh, de forma más amplia en los centros hospitalarios para la prevención del Streptococcus agalactiae. Aquí les dejo un pequeño caso donde hay una paciente multípara de 1, embarazo de 36 semanas, con una RPM de larga data, 4 días y que está en trabajo de parto en fase activa, ¿ya? Y ustedes tienen que ingresar a esta paciente al preparto. Entonces acá le dejo 3 preguntas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene la paciente que vamos a ingresar a preparto para sepsis por estreptococo grupo B? ¿Qué intervenciones programaría usted en su plan de matronería y cuál sería la indicación médica más adecuada en este caso? Por último, le dejo mi correo electrónico para que puedan responder, o sea, puedan hacer sus preguntas, resolver sus dudas y nos estamos viendo en clase. Que estén bien.